El libro de la República fue escrito por Juan Bodino. Él fue un filósofo y abogado. Se desarrolló en la historia, la ciencia política y la economía. Fue uno de los fundadores del absolutismo y en 1576 publicó los 6 libros de la República. En el libro primero nos habla de la soberanía, que es un poder absoluto y perpetuo de la República, y que 3 familias pueden constituir un Estado y quienes no se encuentran en un mando supremo no pueden considerarse una organización estatal, y que en los colegios y familias se gobiernan por un mandato y obediencia. En las familias, la mujer e hijos quedaban al mandato del hombre. Los romanos le daban más importancia al poder del padre que a sus propias leyes, ya que si venía de una familia, lo consideraban que tenía poder de mando. Juan Bodino nos menciona que la república no puede existir sin la familia. También nos indica que nadie es más que otro. Antes, el príncipe soberano estaba obligado al cumplimiento de los contratos hechos por él mismo. Y el primer atributo del príncipe soberano es el poder de dar leyes a todos en general o individual. La ley es ordenada y promulgada por un acto de poder. Y la ley no puede anular las costumbres, pero la costumbre no puede devorar la ley. Es por eso que antes la costumbre la comparaban con el rey y la ley al tirano, porque la costumbre no conlleva ni recompensa ni pena. En cambio, la ley siempre tiene recompensa o pena, a no ser que se trate de una ley permisiva, o sea que le levanten las prohibiciones de otra ley. En el libro segundo nos habla que la soberanía reside de un solo príncipe y es llamada monarquía, en la cual participa todo el pueblo, estado popular y la parte menor del pueblo, que es el estado aristocrático. Se llama monarquía cuando la soberanía reside en una sola persona, sin la participación del pueblo. El soberano, quien no pudiera ser mandado por otro, puede mandar a todos, por lo tanto no puede haber 2 príncipes para mando. La monarquía estará gobernada cuando el príncipe solo dé las dignidades y beneficios a los nobles, a los más virtuosos o a los más ricos. En Roma el Estado estaba compuesto por el poder real, popular y aristocrático. El poder real era en los consuelos, la aristocracia en el Senado, la democracia en los estados del pueblo. En Roma, una vez que fueron expulsados los reyes, constituyó siempre un estado popular. Entonces Juan Bodino llegó a la conclusión que no hubo repúblicas compuestas de aristocracia y de estado popular, y mucho menos las 3 repúblicas, sino que solo hay 3 clases de repúblicas, que es la monarquía real o legítima, la monarquía señorial y la monarquía tiránica. En la monarquía señorial, la soberanía absoluta reside de un solo príncipe y que éste se hace señor de los bienes y de las personas. En la monarquía real o legítima, en la que los súbditos obedecen las leyes del monarca y el monarca las leyes naturales, gozan los súbditos de la libertad natural y de la propiedad de los bienes. En la monarquía tiránica es aquella en la que el monarca menosprecia las leyes naturales, abusa de las personas libres como de esclavos y de los bienes de los súbditos. El Estado en sí no es susceptible de comparación relativa, porque siempre la soberanía residirá de un solo, en la parte menor de todos y en la mayor parte. Monarquía señorial. La monarquía señorial es aquella en la que el príncipe se ha hecho señor de los bienes y de las personas por el derecho de las armas y en buena lid, gobernando a sus súbditos como el padre de familia a sus esclavos. Trataremos en primer lugar de la monarquía señorial por haber sido la primera que existió entre los hombres. Esta monarquía señorial no debe ser confundida con la tiránica. Es razonable que un príncipe soberano, tras haber vencido a sus enemigos en buena y justa guerra, se convierta en señor de sus bienes y personas en virtud del derecho de guerra.
y gobierne a sus súbditos como a esclavos, del mismo modo que en virtud del derecho de gentes el padre de familia es señor de sus esclavos y de sus bienes y dispone de ellos a su voluntad. Por el contrario, el príncipe que mediante guerra injusta o cualquier otro medio semejante convierta a los hombres libres en sus esclavos y se apodere de sus bienes, no es un monarca señorial, sino un verdadero tirano. De la monarquía real. La monarquía real es una forma de gobierno en la que es el monarca quien ejerce el poder sin restricciones en términos políticos y en la mayor parte de los casos también en los aspectos religiosos, o al menos en una gran competente espiritual. Esto quiere decir que la monarquía real se basa que los que van a gobernar al país o al estado solo será entre familias. De la monarquía tiránica. La monarquía tiránica es aquella en la que el monarca, hallándose leyes naturales, abusa de su libertad, de los súbditos libres como si fueran esclavos y de los bienes ajenos como si fueran suyos. La palabra tirano es griega y su origen tenía un significado honroso. También hay que recalcar que hay tiranías de varias clases y en grados diversos, así como no hay tan buen príncipe que no tenga algún vicio notable. Tampoco existe un tirano tan cruel que no posea alguna virtud o algún rasgo digno de Econio. Libro cuarto, capítulo 1. Nacimiento, crecimiento, florecimiento, decadencia y caída de las repúblicas. En este libro, Bodino nos habla del origen y todo el proceso que lleva una república desde que es fundada hasta que finalmente ésta entra en decadencia. Como primer punto nos habla del origen de la república, estableciendo cómo es que se origina y qué males pueden causar su decadencia. Las repúblicas tienen su origen en el crecimiento de las familias o en el establecimiento de una multitud o en una colonia fundada por otra república. La república se establece por la ley de los más fuertes o por el consentimiento de quienes voluntariamente se someten. Una vez establecida la república, si esta está bien fundada, se asegura contra las fuerzas del exterior y contra los males internos hasta crecer y finalmente por males humanos se desploma. Llamó cambio de república al cambio de estado, es decir, al cambio de soberanía del pueblo al príncipe o de los poderosos a la plebe. Explica cómo sin cambiar de costumbres, leyes se puede cambiar de estado, sin que cambie la soberanía, como cuando se puede pasar de un estado popular a un estado monárquico. Algunas veces también el estado queda vacante cuando muere el líder de turno, ya sea un monarca o alguien electo por el pueblo. En ese caso, el futuro de la república es incierto si no hay un sucesor designado o un heredero, en el caso de ser un estado monárquico. Hace énfasis en la importancia que tenía que hubiera una buena sucesión en el poder, en el caso monárquico, buenos príncipes para que tuviera el respeto, o el monarca de turno dejara un estado robusto con mucha simpatía por parte de la gente para que cuando el príncipe asumiera el poder, heredara toda la buena imagen de su padre. Indica que cuando un estado popular o aristócrata pasa a ser de nuevo una monarquía, se debe a que quien está en el poder hace uso constante de la fuerza y termina volviéndose en una monarquía. Establece que cuando un estado popular decae y pasa a ser aristócrata es por la pérdida de alguna gran batalla, y al contrario, ganar grandes batallas ayudaban a pasar de un estado aristócrata a un estado popular. Sin embargo, el cambio de estado popular a monarquía es más frecuente a causa que el pueblo en su ignorancia le da demasiado poder a una persona, pero en el caso de que la monarquía se convierta en tiranía, el pueblo se rebela y vuelve a un estado popular. Los estados aristocráticos son más estables, sin embargo, cuando se da un cambio a estado popular es algo violento. Ya al contrario, cuando se da un cambio de estado popular a aristocrático es algo sencillo. Los cambios y destrucción de las repúblicas en ocasiones tienen su origen en los procesos que siguen a los poderosos con razón o sin ella para que den cuenta de sus acciones.
Los cambios en las repúblicas se dan principalmente en estados pequeños, donde es más fácil que se divida en dos bandos. Mientras más grande es el estado, es mucho más difícil que se dividan. Capítulo 2. Sí hay modo de prever los cambios y ruina de las repúblicas. Se enumeran las causas que pueden originar la ruina de una república. En su momento se creía que era por algo de origen divino que una república llegaba a su fin. Sin embargo, Platón no creía que esto pudiera suceder por un origen divino o de movimientos celestes. Diferentes personajes importantes a través de la historia tenían teorías de la relación de los movimientos de los astros con el fin de las repúblicas, y obviamente todas esas teorías no eran verdaderas. Platón por su parte indicaba que las repúblicas se arruinaban cuando desaparecía la armonía, y esta teoría permanece y se da el ejemplo de la República de Arcadia, la cual desapareció por el abandono de la música, la cual arruinó su armonía. Bodino hace mención de las relaciones numéricas para predecir la ruina de una república, usando la sabiduría de Dios, y que las repúblicas desaparecen después de un número determinado de años y toma como número perfecto el 496, resultado de operaciones matemáticas, y citando el comienzo y fin de varios imperios y repúblicas, teniendo el 496 como número en común a través de la historia. Capítulo 3. Los cambios de las repúblicas y de las leyes no deben hacerse de modo súbito. Tomando en cuenta lo que indicó en los capítulos anteriores, hace énfasis en la necesidad de un político sabio que pueda detectar los síntomas de la muerte de la república, poniendo ejemplo a un médico que para él es importante identificar los síntomas para tratarlos y así evitar una enfermedad crónica y lenta que lleve a la muerte. Menciona como primera regla el observar la república, conocerla e identificar las causas de las enfermedades, conocer los medios para conservarla, para no hacer cambios bruscos que lleven a empeorar la enfermedad. Esto es aplicable para el cambio de estado como para el cambio de leyes y de las costumbres. Capítulo 4. Si es conveniente que los oficiales de una república sean perpetuos. En este capítulo, Bodino expone las razones por las cuales es bueno beneficiar a los oficiales para ponerlos de ejemplo, de premio a la virtud y como algo de honor y algo que les interese a los demás. En el caso de las monarquías, es bueno que el príncipe tenga una buena relación con los oficiales, donde si fueran puestos anuales siempre tendrían incertidumbre sobre su puesto, aparte de arriesgarse a que alguien incapaz llegue y nunca tome la experiencia necesaria. Pone como ejemplo muchos casos donde por existir cambios constantes provocaba situaciones críticas. Capítulo 5. Si es conveniente que reine la concordia entre los oficiales. Bodino indica que es necesario que los magistrados obren juntos con inteligencia y voluntad. Se aplique el bien público. La salud de la república depende de la unión y relación amistosa de los súbditos entre sí y de todos con su cabeza. Es conveniente en toda república que el número de los magistrados supremos próximos a la soberanía sea impar, para que la disensión se resuelva por mayoría y no se paralicen los negocios públicos. Capítulo 6. Si es conveniente que el príncipe juzgue a los súbditos y se mantenga en comunicación con ellos. La administración de justicia y las quejas de los súbditos siempre serán mejor atendidas por medio de magistrados buenos y capaces que por el príncipe. En cualquier caso, siempre habrá que recurrir a los comisarios para instruir los pleitos, pudiendo después el príncipe juzgarlos, aunque a veces resulta difícil y en ocasiones perjudicial separar la instrucción del juicio. Suponiendo que al príncipe le sobre el tiempo y pueda y quiera ver, oír y juzgar todos los pleitos de su pueblo, sería incompatible con la majestad de un rey convertir su corte en una oficina. Capítulo 7. Si en las facciones civiles el príncipe debe unirse a una de las partes, y si el súbdito debe ser obligado a seguir una u otra con los medios de remediar las sediciones. Si los súbditos están divididos en facciones, el príncipe debe unirse a una de las partes u obligar al súbdito a unirse a una. Los monarcas pueden conservar su majestad y decidir como neutrales las contendientes, o unirse a una de las partes, hacer entrar a la otra parte en razón o exterminarla totalmente. En cambio, en el Estado popular, el pueblo dividido no tiene soberano, como tampoco lo tienen los señores divididos en facciones en la aristocracia, salvo que la mayor parte del pueblo o de los señores permanezcan neutrales y puedan mandar a los demás.
Cuando el príncipe no los puede concertar ni con palabras dulces ni con amenazas, les debe dar árbitros intachables y aceptables por ellos. Si procede así, el príncipe se ve liberado del juicio y del odio o descontento de la parte condenada. Sobre todo, el príncipe nunca debe mostrar más afección por uno que por otro, pues esta ha sido la causa de la ruina de muchos príncipes. Libro quinto. Procedimientos para adaptar la forma de la república a la diversidad de los hombres y el modo de conocer el natural de los pueblos. Al igual que los animales, observamos con una gran variedad y dentro de cada especie diferencias notables a causa de la diversidad de las regiones. Podemos de modo semejante afirmar que existe tanta variedad de hombres como de países. En un mismo clima, el pueblo oriental es muy diferente del occidental, y a la misma latitud y distancia del Ecuador, el pueblo septentrional es diferente a la meridional. Los medios de prevenir los cambios de la república que provienen de la excesiva riqueza de unos y la pobreza extrema de otros. Puede alegarse que la igualdad de bienes es muy perniciosa para las repúblicas, ya que su base y fundamento más seguro es la confianza, sin la cual ni la justicia ni la sociedad pueden perdurar. La confianza depende del cumplimiento de las promesas nacidas de convenciones legítimas. Cuando las obligaciones son rotas, los contratos anulados y las deudas abolidas, solo se puede esperar la subcesión total del Estado, puesto que nadie confiará en nadie. Si los bienes de los condenados deben ser aplicados al físico, a la iglesia o dejados a los herederos. En primer lugar, tales confiscaciones parecen ir contra la ley de Dios y la natural. Dice la ley que la república tiene interés en que los hijos de los condenados sean pobres e indigentes. Con ello no se viola la ley, ya que los bienes del padre no son de los hijos y no hay sucesión si se le despoja justamente de sus bienes antes de su muerte. Un gran inconveniente de dejar los bienes de los condenados a los herederos consiste en que no se pagan los premios a los acusadores y delatadores. He aquí el inconveniente por parte y parte de las recompensas y las penas. Debido a que las penas son en sí odiosas y los premios favorables, los príncipes avisados han acostumbrado a remitir las penas a los magistrados y a reservar los premios para sí, a fin de conquistar el amor de los súbditos y huir de su malquerencia. Toda recompensa es honorosa o provechosa o ambas cosas a su vez. De otro modo, no se trataría de una recompensa. Si hablo en términos vulgares y políticos, ya que las reglas políticas no miden exclusivamente el provecho por el honor. Si es conveniente armar y aguerrir a los súbditos, fortificar las ciudades y mantener las repúblicas en pie de guerra. Fortificar las ciudades y aguerrir a los súbditos es contradictorio, porque los hombres valerosos y duchos en las armas no necesitan de castillos, en tanto que quienes están bien rodeados de plazas fuertes no quieren la guerra. Las fortalezas no sirven de mucho, de acuerdo con la opinión de los más grandes capitanes, según la cual quien es señor del campo es el señor de las plazas fuertes. Otra razón muy importante que se opone a la fortificación de las ciudades es el temor de que si el invasor es muy poderoso, se instale en el país valiéndose de las plazas fuertes, en tanto que de no haberlas se contendrá con aprovisionarse y seguir adelante. De la seguridad de las alianzas y tratados entre los príncipes. Se considera que la mejor garantía es su ratificación por matrimonio y parentesco. Según se trate de amigos o enemigos, vencedores o vencidos, poderosos o débiles, príncipes o súbditos, los tratados serán diversos y diferentes sus garantías. Se pueden enunciar el siguiente principio general.
En todo tratado, la mayor garantía consiste en que sus cláusulas y condiciones sean convenientes a sus partes y adecuadas a los negocios de que se trata. Generalmente los tratados de alianza con un príncipe o pueblo guerrero significan el estado de guerra constante para socorrerlo, corriendo su misma suerte. La seguridad de los príncipes y repúblicas depende de que el poder de todos esté debidamente equilibrado. El libro sexto de los 3 libros de la República de Juan Bodino se divide en 6 capítulos, en los cuales nos habla de varios temas importantes como la soberanía, la hacienda, el patrimonio, entre otros. A continuación mencionamos los temas que consideramos importantes. El capítulo 1 nos habla de la censura y que si conviene saber el número de súbditos y obligarlos a que estos declaren los bienes que poseen. Después de que por medio de la censura se había puesto orden en la hacienda y arrendado al patrimonio, cuando éste se descuidaba, lo que ocurría en algunas ocasiones a causa de las guerras, de inmediato se percibía cómo las costumbres del pueblo se corrompían y también la república enfermaba. El capítulo 2, que lleva como título de la hacienda pública, este capítulo se centra en 3 aspectos importantes. El primero, los medios honestos para procurar fondos de la hacienda. El segundo, su empleo en provecho y honra de la república. Y el tercero, el ahorro de una parte como reserva para caso de necesidad de la república. Y por último, el capítulo sexto, que nos habla de la justicia distributiva, conmutativa y armónica. La justicia conmutativa o aritmética es la que pretende regular los modos de trato observando rigurosamente el principio de la igualdad. Uno debe recibir lo mismo que uno hace. La justicia distributiva o geométrica es una forma de justicia que se ocupa específicamente de la correcta distribución de los bienes y las cargas en una sociedad determinada. Es decir, se refiere al modo en que una sociedad reparte los beneficios, los deberes y las oportunidades. La justicia armónica, que está compuesta de ambas, pero sin embargo es diferente de una y otra. Aquí Juan Bodino menciona 3 puntos importantes, que son la ley justa, la equidad y la paz, las cuales se refieren a las 3 formas de justicia, aritmética, geométrica y armónica. Llama la atención cómo se refiere a la paz, que representa la armonía, que es el fin y la perfección de todas las leyes y sentencias, y por supuesto del verdadero gobierno real.